Le damos la bienvenida al joven activista Emilio Villar González, quien se encuentra aquí con nosotros en el estudio virtual de Sin Máscaras a través de los Reporteros MX. Querido Emilio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, querido Manuel y estimado Hans, siempre es un gusto estar con ustedes dos. No, al contrario, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Bienvenido. querido Emilio. Bienvenido. Oye, ¿qué está pasando? El día de ayer se hace un evento de unidad y 24 horas después yo veo un antónimo de toda la palabra. Ya cada quien sacó su propio hashtag, Marcelo es mi carnal, Adán va, es Claudia. Bueno, Ricardo Monreal está mejor confrontando a los medios de comunicación allá en el Senado. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pues yo creo, estimado Manuel, que hay una confrontación natural que distintos actores del partido buscan representar al país en la primera magistratura de la patria. Sin embargo, el día de ayer hubo un acto de unidad muy importante, puesto que se quedó demostrado completamente que todas las fuerzas de la Cuarta Transformación, más allá de sus aspiraciones personales, más allá de sus intereses legítimos o distinto tipo de intereses, pues va a haber unidad, y va a haber unidad porque lo más importante es el proyecto de transformación. Lo más relevante es poder transformar este país y consolidar un auténtico estado de bienestar donde haya plena justicia para todas y todos. Pero al final de cuentas somos seres humanos y cada quien tiene aspiraciones, legítimas o no, pero se tienen. Yo creo que no ha habido una disrupción, no creo que haya un antónimo de unidad, no hay división, hay unidad, pero con cierta rispidez, porque cada quien quiere tener ciertos espacios y cierta importancia, como es natural. Correcto. ¿Cómo estás, Emilio? Oye, yo quiero preguntarte, en el tema de las candidaturas a la presidencia, la aspiración presidencial, pues está más claro, ¿no? Las cosas cómo se van a ir dando. El día de ayer, bueno, pues este evento en Toluca, los que estuvieron, digo, ya es por demás sabido, incluso aquí ya lo comentamos. En la Ciudad de México, ¿tú a quiénes ves como prospectos en la sucesión para la jefatura de gobierno? Creo que en la Ciudad de México hay muy buenos cuadros. Tenemos, por ejemplo, dos dirigentes excepcionales de izquierda bien preparadas que cuando les ha tocado gobernar lo han hecho muy bien, como Dolores Padierna o Clara Brugada. Hay otros compañeros de izquierda con una gran preparación como Martí Batres. También se habla de que pudiera ser el actual presidente de Morena, Mario Delgado. Creo que ellos cuatro son los más competitivos, aunque también pudiera ser la actual secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Ellos cinco, tanto Dolores, Clara, Martí, Mario y Rosa Isela, pienso yo, y los que se vayan agregando. Creo que son los 5 perfiles más completos, con más experiencia y con más trayectoria, aunque fundamentalmente, tanto en la lucha social como legisladores o en el Ejecutivo, Dolores, Clara y Martí. Emilio, me dices que no hay división, que no hay que en el mejor de los casos es una rispidez natural entre los prospectos a la presidencia de la República en 2024. Fíjate que hace una hora, haciendo, ya sabes, la escaleta para los programas, en nuestra navegación, pues nos encontramos luego con columnistas, ¿no? Como Gibran Ramírez, entre otros, ¿no? El doctor John Ackerman, en fin, una serie de rostros visibles dentro del partido de Morena que han levantado la voz para hacerle un contrafrente a la dirigencia de Mario Delgado, para hacer una especie de insurrección para buscar la democratización del partido. Esto, ¿cómo se entiende? ¿Como una corriente crítica a la dirigencia de Morena o como una especie de justamente como lo ha planteado a veces Mario Delgado, un complot ahí para querer tumbarlo? ¿Cómo lo ves tú?
Creo que hay compañeras y compañeros que solo están pensando en sus intereses personales, en sus intereses mezquinos. Yo no apoyé a Mario Delgado para que fuera presidente de Morena, yo apoyé a la contadora Berta Luján Uranga. Sin embargo, hoy Mario Delgado es el presidente de Morena y atacarlo a él es atacar a la Cuarta Transformación. Tenemos que fortalecerlo para que sea un presidente que tenga la base, tenga la estructura para poder sacar avante el trabajo de cambiar a este país. Eso no quiere decir que no deba haber crítica, claro que debe de haber crítica, pero la crítica debe ser constructiva, debe ser para mejorar y los problemas internos se deben tratar en casa. Nosotros debemos impulsar la democratización de Morena, porque no es posible que pidamos democracia para la patria, pero que al interior no haya democracia. Sin embargo, la mejor forma de lograr este anhelo es trabajando y no grillando. La mejor forma de lograr este anhelo es fecundando la unidad, logrando que haya unidad en torno a nuestras coincidencias. Coincidimos en la Cuarta Transformación y en respaldar a Andrés Manuel López Obrador, y esto conlleva en construir un país donde el pueblo de México tenga derecho a vivir y a ser feliz. Así que hay que unirnos, sí con crítica, pero no con grilla. El señor Gibran Ramírez apoyó a Mario Delgado, el señor Gibran Ramírez se la pasó haciendo grilla, por ejemplo, con la contadora Berta Luján. Igual John Ackerman, apoyaron los dos a Mario Delgado, pero hoy se la pasan atacando a Mario Delgado. ¿Por qué lo atacan si ellos lo apoyaron? Yo los invitaría a ellos dos a que están en su legítimo derecho a expresarse, pero no es correcto que traicionen al movimiento, no es correcto que le hagan el juego a los candidatos de la derecha, no es correcto que se la pasen grillando y no trabajando y actuando, porque hay una frase popular muy conocida que sostiene que la palabra mueve, pero el ejemplo arrastra. Prediquen con el ejemplo en lugar de que con la grilla. Muy bien. Vaya tema el interno de Morena, en todos estos ángulos que tú bien lo comentas. Efectivamente, hay varios elementos que incluso tú llegas a refrescar, porque hay cosas que sí, ahorita estaba haciendo memoria y todo lo que has estado planteando, pues tiene que ver con una postura, y no estamos hablando de hace años, estamos hablando del año pasado, estamos hablando de un proceso reciente, y bueno, cada quien tendrá también su condición de opinar al respecto. Yo te preguntaría, ¿qué tanto, en este sentido, qué tanto riesgo, Emilio, tú ves de que pueda haber más fracturas o más división de aquí a la propia definición del candidato, de la candidata al 24? ¿Qué tanto tú ves de que digan de un lado, del otro, de los que sean, híjoles, no fue quien yo quería que quedara, digo, para no poner género, digo, quien sea, yo no fue, definitivamente, entonces ya no solamente no voy a apoyar, sino me voy con la parte de enfrente, o voy a hacer contracampaña adentro, que es todavía peor, porque si tú te definas de aquel lado enfrente, pues dices, bueno, ya se definió, como dice el presidente, pero cuando empiezan incluso dentro del propio movimiento a crear este tema de fractura, de contracampaña, etcétera, creo que se puede volver más grave para el propio Morena y aliados. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Hay más riesgos de esto? Considero, estimado Hans, que no es un asunto unipersonal, es el proyecto de nación. El proyecto debe estar por encima de todas las personas. Ahora bien, hay que impulsar a una persona que encarne el proyecto, porque si nosotros hablamos de no mentir, no traicionar y no robar, si planteamos justicia social y un estado de bienestar, pues obviamente debe ser una persona, un perfil congruente que vaya direccionado en la lógica de estos principios. Pero reitero, hay que trascender a las personas, hay que priorizar el proyecto y la transformación nacional, sea la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, quien sea. Lo más importante es el proyecto de nación, su continuación y su profundización a lo largo del tiempo, de modo que no pueden entrar el quítate tú porque quiero yo, no puede estar por encima del país nuestros intereses personales por
por más válidos que sean. Yo haría un llamamiento a todas y todos a que entiendan que en este momento hay que estar unidos, porque si no va a regresar la derecha corrupta y corruptora, la derecha que desmanteló el aparato productivo nacional, la derecha que condenó al sufrimiento, al dolor y a la ignominia a nuestro pueblo. Así que no podemos seguir una causa solo por moda o por un interés, tenemos que seguir una causa y comprometernos con ella, incluso si no va en forma con nuestros intereses de carácter personal. Yo por eso pienso que los que están muy molestos, y lo digo respetuosamente, estos dos personajes que mencionaba al principio Manuel, pues están molestos porque no les tocó hueso. El señor Gibran Ramírez, y se lo digo muy respetuosamente, quería ser diputado federal, y como no lo hicieron diputado federal, ahora se la pasa despotricando y haciendo escándalo. No es correcto, porque eso demuestra que es un ambiciosito vulgar, eso demuestra que no está verdaderamente comprometido con el país, y al final es el pueblo el que evalúa. El pueblo está siguiendo las acciones de los periodistas, de los activistas políticos, de los políticos, de los funcionarios de gobierno. Tanto tú, Hans, como Manuel tienen respaldo popular porque son los periodistas que se dedican a informar con la verdad, que informan con alma, vida y corazón. Cuando un dirigente político desvaría y deja de lado sus principios, el pueblo es quien lo va a terminar castigando. Así que yo lo llamo a la reflexión, lo llamo a la unidad. Sí critiquemos, pero no dividamos. Ahora bien, hay un sector de la militancia de Morena, que es el más numeroso, que sí está olvidado, que sí está marginado, que no se le ha hecho parte de las grandes decisiones del partido, pero no es el caso del señor Ackerman ni el señor Gibran, que siempre han sido vacas sagradas, que siempre han tenido poder, que siempre han sido parte de la cúpula. Nosotros lo que debemos hacer es hablar con la militancia de base, es hablar con las mujeres y hombres libres que construimos Morena desde abajo y con la gente, esas mujeres y hombres libres que nunca hemos solicitado ningún hueso, esas mujeres y hombres libres que estamos dando la lucha por la transformación de nuestro país para ver una patria mejor, pero eso no se hace destruyendo, sino se hace construyendo. Hay que fortalecer a Morena y no debilitar a Morena. Reitero, primero es el proyecto, después las personas. El tema de las encuestas, Emilio Villar González, es un tema que podría ser la piedra angular de esta bomba que está ya haciendo tic-tac. Ricardo Monreal dice no a las encuestas, no confío en las encuestas, mientras que Claudia Sheinbaum dice sí a las encuestas, mientras que Marcelo Ebrard ha dicho, bueno, yo participé en 2012 en una, pero no exactamente de que 100% sí, y mientras quedan a gusto, pues anda en lo suyo, ¿no? El tema de las encuestas, tú que andas ahí en el partido, sé que es un tema bastante polémico, por decirlo menos, que es un tema, algunos lo llaman el dedazo institucional, el dedazo informado, que realmente no sirven, y luego viene una serie de divisiones, como lo que sucedió en Durango con Marina Vitela, quien ella resultó ser la tercera, ¿no?, electa en la encuesta, y sin embargo, siendo tercera, pues terminó como candidata de Morena, de Juntos Hacemos Historia al gobierno de Durango, por el tema de la paridad de género, ¿no? ¿Tú ves en las encuestas, en la metodología de las encuestas de Morena, por lo menos desde 2020 a la fecha, un método que garantice resultados limpios, con pulcritud, y donde no propicie justamente estas divisiones? Mira, estimado Manuel, el señor Ricardo Monreal está en contra de las encuestas, pero él fue candidato de Morena, jefe delegacional en Cuauhtémoc en el 2015 porque ganó una encuesta. Su hermano David Monreal fue candidato a gobernador y actualmente gobernador de Zacatecas porque ganó la encuesta. ¿Por qué en ese momento, cuando ellos fueron beneficiarios de una encuesta, no se opusieron? Yo lo que considero es que hay compañeras y compañeros que no aceptan que el pueblo no los
los quiere, que el pueblo no los respalda. Y cuando el pueblo no te respalda, no es viable que puedas ganar una encuesta, porque una encuesta bien elaborada metodológicamente refleja el sentir popular, refleja el sentir ciudadano. Ahora bien, efectivamente ha habido encuestas que han sido muy polémicas, que incluso han tenido cierto grado de opacidad, pero son las menos. La mayoría de las encuestas se han hecho de manera muy limpia, de manera muy exacta y precisa, y han reflejado el sentir popular, el sentir ciudadano. Así que lo que yo considero que hay que hacer es clarificar la metodología de la encuesta, cómo se va a efectuar, y a partir de esto garantizar que sea una encuesta bien hecha conforme a los principios matemáticos de la estadística. Si la encuesta está bien elaborada, no tiene por qué salir un resultado contrario a lo que siente el pueblo de México. ¿No ves peligro de encuestas cuchareadas? Naturalmente lo puede haber, pero considero que no va a ser el caso, porque repito, si hay clarificación, si está completamente dilucidado el proceso, pues no tiene por qué haber cuchareo. Incluso se puede hacer 1, 2, 3 encuestas espejo. Una encuesta bien hecha, conforme a la matemática, es una encuesta que muestra lo que siente el pueblo de México en un momento determinado. Si la encuesta está bien realizada, si la encuesta no es cuchareada, que yo sostengo que no lo va a hacer, pues va a reflejar lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo mandata. A riesgo de parecer obsesivo, estimado Emilio, oye, es que parece que todo aquel que pierde automáticamente está en contra de la 4T. Perdió Porfirio Muñoz Ledo la presidencia de Morena y hoy es uno de los principales críticos, por no decir destructores, de lo que él en su momento formó parte, con acusaciones feroces al presidente de la República. Gibran Ramírez no llegó a presidente de Morena y hoy, por más que se diga aliado de la 4T, es un adversario, no a todo lo que representa la Cuarta Transformación. Ricardo Monreal no ganó la encuesta en 2018 en la jefatura de gobierno, ¿no? Y ya estaba a punto de irse a una coalición opositora. O sea, y luego en Durango no ganaron ni Enríquez, en Oaxaca no ganó Harp, no sé, en el estado que gustes, tal parece ser que si no te beneficia la encuesta, si no sales ganador, hay por lo menos 7 de cada 10 veces que ellos se ponen en contra de la 4T. O sea, mi pregunta es, ¿dónde está el compromiso entonces? ¿Dónde está el compromiso entonces con el movimiento, con este partido, si cuando no les favorece, automáticamente se convierten en una voz disfrazada de crítica, pero con un objetivo destructivo? ¿Qué pasa ahí, Emilio? Déjame hacer una digresión, un paréntesis para hablar de Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo, y le guardo cierto respeto porque considero que en algunos momentos de su vida sí ayudó a construir y a fortalecer la democracia mexicana. Sin embargo, la mayor parte de su vida han sido más oscuros que claros. Porfirio Muñoz Ledo, cuando era presidente nacional del PRI, ayudó a hacerle un fraude a Alejandro Gascón Mercado, que ganó la gubernatura de Nayarit por el Partido Popular Socialista, y ese fraude se lo efectuó Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo convalidó al presidente Echeverría cuando él andaba masacrando, reprimiendo a los estudiantes y a los jóvenes de este país. También convalidó a Gustavo Díaz Ordaz cuando efectuó el trágico 68. Así que una clara paloma no es, ha convalidado a presidentes represores y asesinos, efectuó un fraude electoral contra Gascón Mercado, y en el año 2000, cuando la izquierda estaba luchando por ganar la presidencia de la República, él hizo un berrinche. Como no fue el candidato del PRD a la presidencia y fue Cuauhtémoc Cárdenas, él se lanzó como candidato del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PAN. Como no tenía posibilidad alguna de ganar e iba en el último lugar, declinó a favor del candidato de la derecha más miserable, de la derecha panista, contrarrevolucionaria y contrapopular, y se hizo un acólito, un aliado de Vicente Fox Quesada.
nada. Y ahora, después de tantos años de lucha, porque repito, ha tenido claros y oscuros, el presidente Andrés Manuel López Obrador, por algunos momentos claros de su lucha por México, decidió que él fuera quien le entregara la banda presidencial, y a pesar de ese gesto, a pesar de que lo hizo diputado, porque Muñoz Ledo nunca ha ganado una elección, cada vez que ha sido legislador ha sido porque lo hacen plurinominal. Yo creo que si se lanza de presidente de su colonia, no gana. A pesar de eso, se pone a despotricar tonterías, se pone a decir que Morena está aliado con el narco, que no diga idioteces, que no diga tonterías. Quien está aliado con el narco es el PRI. Los cárteles de la droga empezaron a fecundar durante el periodo de gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Es allí cuando se inició la violencia en México, y cuando se detonó un conflicto que desgraciadamente aún sigue vigente fue durante el gobierno de Felipe Calderón, que se dedicó a hacer una guerra para matar inocentes y fortalecer a los cárteles de la droga. Tan es así que su secretario de Seguridad, García Luna, fue un delincuente y es un delincuente que está preso. Y ahora en las elecciones del 2022, los que tuvieron ayuda del crimen organizado fueron los del PRIAN. En Durango, el narco se metió a apoyar al candidato del PRIAN, Esteban Villegas. En Tamaulipas, no es que el narco haya ayudado al PRIAN, en Tamaulipas gobierna el narco, gobierna un criminal como Cabeza de Vaca. En Aguascalientes, la policía municipal, que está coludida con el crimen organizado, se dedicó a levantar a nuestros compañeros, a las y los militantes de Morena, y de esto no dice nada Porfirio Muñoz Ledo. Pero por si fuera poco, se pone a hablar de crimen organizado estado sentado junto a Alejandro Moreno Cárdenas. Que vaya a Campeche a preguntar quién es Alejandro Moreno Cárdenas, un delincuente, un criminal, un reverendo ladrón. Así que el señor Porfirio Muñoz Ledo no solo es un decrépito, sino es un lenguaraz, es un traidorzuelo, y es una persona que a lo largo de su vida ha sido profundamente incongruente. Y no voy a hablar de otros detalles de su vida privada, pero puedo decir que tiene un gusto en común con Felipe Calderón. Ya la gente me entenderá cuál es el gusto en común que tienen Felipe Calderón y Muñoz Ledo. Solo puedo decir que es referente a una bebida que es ampliamente consumida en el mundo. Ahora bien, contestando a tu pregunta, estimado Manuel, mira, a mí me parece que es muy importante comprender que efectivamente hay militantes que han sido aplastados, militantes que no han sido considerados en la toma de decisiones del partido. Falta oficio político para tejer con todas y todos, falta oficio político para construir la unidad, pero haya o no haya oficio político, repito, el proyecto está primero que las personas. Por ejemplo, Susana Harp se enojó con el hecho de que el candidato fuera Salomón, pero no rompió con Morena, no se fue a hacerle el juego al PRIAN, tuvo una molestia, pero se mantuvo en Morena, siguió ayudando a Morena y es senadora de Morena, y en ningún momento vertió una crítica contra el proyecto de nación y contra la 4T. Pero el senador Enríquez, que también no es una blanca paloma, ha sido perredista, luego se puso a apoyar a Ispuro en el 2016, al PAN, luego se fue de candidato al Senado por Movimiento Ciudadano, luego lo aceptaron en Morena, luego quería ser candidato de Morena, y como no fue candidato de Morena, se puso a dividir en Durango y hacerle el juego al candidato del PRI. Entonces, ese tipo de gente como Enríquez, que no tienen congruencia, que no tienen claridad ideológica, son los primeros que hacen escándalo, son los primeros que fracturan, porque no son verdaderos militantes, porque no son personas comprometidas con un proyecto de nación, son oportunistas. Por eso en Morena queremos cerrarle el paso a los oportunistas, a las oportunistas, que también las hay, porque hay que entender que hay sumas que restan. La política es algebraica. Si yo sumo a una persona que me va a traer una persona, pero el hecho de que esta persona esté en Morena va a hacer que toda una comunidad me repudie, porque me va a pasar su repudio, ¿me está sumando o me está restando? Les pregunto ahora yo a ustedes. Pues sí. Nos está restando. Hay sumas que restan. Reprobé Por álgebra. eso, Manuel,
No, no es cierto. Que reprobó álgebra, dice. Hay sumas que restan, hay sumas que en lugar de agregarnos nos quitan. Entonces Morena debe ser un partido al que tenemos que recuperarle su mística, su esencia originada, pero entendiendo que un partido tan grande debe estar bien estructurado y no hay que permitir los sectarismos, porque hay compañeros que se sienten puros, pero son puro cuento. Todas y todos somos seres humanos, todas y todos cometemos errores, pero lo fundamental es no robar, no mentir, no traicionar, tener congruencia de izquierda, luchar por la gente, estar comprometido con el cambio que necesita este país. Ahora bien, ¿se pueden tener errores? Sí, pero no somos quien para andar de sectarios, para andar de puritanos. Así que lo que considero que le falta a Morena es oficio político, unidad, democratización, cero sectarismos y cero puritanismos, pero también reservarnos el derecho de admisión. Si hay compañeros que claramente son unos oportunistas, si hay compañeros que claramente andan de aquí para allá acomodándose para ver qué les conviene a sus intereses, a eso sí no aceptarlos. Emilio Villar González hablando con nosotros sin máscaras en los Reporteros MX. Querido Emilio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en los Reporteros MX. Yo te aplaudo, la verdad, felicidades. ¿Cuántos años tienes, Emilio? 22, querido Hans. Tremenda joya. Mira, lo digo con todo respeto, quiero aclararlo para que no vaya a quedar así suelto. Bueno, cada vez que yo te escucho, desde la primera vez que yo te he escuchado, te tengo mucha atención en todo lo que precisas, lo que dices. Eres muy contundente, eres muy bueno con la palabra y sé que con los hechos también, porque te he visto trabajar, he visto en tus mítines, donde participas en tus mítines, en los eventos, asambleas, promover las consultas, todo esto que tiene que ver con el activismo político. Te felicito. Hay muchos, permíteme decírtelo así, pero hay muchos también aquí en el chat, muchísimos, casi todos, no sé, yo veo puro. Todos. Pues reconociéndote esto que nos acabas de comentar, que te quieren seguir, que dónde estás, que te invitemos más tiempo, que qué gran talento, eres un chingón, dices querer a México. Estoy leyendo, en fin, que tenías muy atento a alguien por ahí que había dejado de hacer lo que estaba haciendo. Qué buena participación, felicidades, Emilio. En fin, de verdad, Emilio, enhorabuena, sigue adelante, sabes que cuentas con nosotros. Ojalá, pues aquí Manuel te invite más. Nada, no es cierto, te voy a invitar más veces, porque la verdad es que se necesita siempre voces como las tuyas, congruentes, contundentes, centradas. Mis respetos para ti, como lo dice la querida, la querida banda. La verdad, mis respetos, mi querido Emilio. Cada vez que te escucho, híjoles, siempre me dejas así de puta, ¿y ahora qué le digo? En fin, gracias, Emilio, de verdad, gracias por venir a enriquecer este debate, este momento. Se necesitan tanto chavos como ustedes, como Manuel, como tú. Nada más déjame decirte algo, estimado Hans, yo también te admiro profundamente, siempre he visto tus intervenciones en la mañanera defendiendo las causas justas y dándole voz a los que no tienen voz. Además también te admiro porque amas profundamente a los gatos y eso muestra que eres un gran ser humano. Y a Manuel, pues, ¿qué te puedo decir? Si te sorprende que yo tengo 22 años, Manuel tiene 19 y es un joven súper talentoso. Ese es el relevo generacional que necesitamos, porque hay quien habla de relevo generacional así en abstracto, pero Borges era joven, Duarte era joven, Peña Nieto era joven. ¿De qué sirve ser joven si no se es un joven con ideales, con principios y con nuevas ideas para cambiar a este país? Así que necesitamos jóvenes como Manuel y jóvenes vitalicios como tú, Hans, porque tú siempre nos llenas de juventud. Así que yo les mando un abrazo fraterno, gracias a todo su público. Me pueden seguir ahí en mi página que se llama Emilio Villar González en Facebook. Les mando un abrazote. ¿Y tienes Twitter, querido Emilio? Sí, querido Manuel, pero ya ves que casi no lo uso, pero ya también lo voy a usar. Ya bueno, hay que activarlo. Me voy a poner a publicar. Siempre digo lo mismo, pero ahí lo tengo. No, no te preocupes, vas bien, por eso te has mantenido sano. No, hay que activarlo, hay que activarlo. Lo voy a activar.
Elon Musk no lo quiere comprar porque puro bot y luego andarlos aguantando, no. Un abrazo. Querido Emilio, un abrazo, cuídate mucho, estamos en contacto. Un abrazo, hermano. Claro que sí, los quiero mucho, abrazo, ánimo. ¡Ánimo! Emilio Villar González hablando con nosotros sin máscaras. Échale.